Ahora tiene la palabra doña Mónica Martínez Vicente, es arquitecta y fundadora de Memory y nos hablará de la vida después de la vida, la arquitectura emocional en la transformación de cementerios. Buenas tardes a todos y bienvenidos a Murcia. Como ya tengo poquito tiempo, algunas imágenes las voy a pasar muy rápido. Y quería agradecer en primer lugar a Revista Funeraria por darme la oportunidad de contar un poco de las investigaciones que estoy haciendo dentro del campo de la arquitectura, en concreto de la arquitectura emocional, dentro de los cementerios. Y quería empezar pues diciendo que realmente cambiar un poco los conceptos, incluso no mencionar la palabra muerte, sino que sea vida después de la vida, ¿no? Voy a pasar rápido. Voy a hacer una contextualización breve sobre algunos parámetros de la arquitectura funeraria aplicada a cementerios con algunos ejemplos actuales o algunos que tienen una cierta peculiaridad. Va a ser un estudio muy liviano, obviamente no me da tiempo a todo, y porque esto hay para una tesis o varias tesis. Y de hecho estoy en un proceso de investigación sobre estos temas. Como veis en este dibujo, pues casi ninguno me podría decir que es el plano de un cementerio, pues está en Barcelona. Voy a detenerme en algunos parámetros de la arquitectura en cementerios, sobre todo que están más relacionados con la arquitectura emocional, que ahora no os suena, pero después os sonará, y que son los que la gente, sobre todo, más conecta en los cementerios y son los que más le provocan rechazo o aceptación, que son el concepto de los límites, su relación con el entorno donde se ubican, cómo son los muros perimetrales, la configuración que existe y la relación espacial entre las partes del cementerio, cómo son sus tipos de enterramiento y cómo es su arquitectura, y la emoción estética y percepción humana que provoca en nosotros. En este primer barrido voy a traer, como hemos visto, el profesor Klaus ya me ha hecho una introducción, un cementerio como paisaje. Este es en Estocolmo, que se hizo a principios del siglo XX y es un gran bosque con un gran claro, ¿no? Es un cementerio paisajístico y donde se combina sobre todo la vida y lo natural con lo artificial. No se sabe realmente lo que es construido, pues todo es construido, ¿vale? Pero realmente ahí pues parece que sea como que esté ahí por la naturaleza. O que no nos tenemos que ir muy lejos, este está en Barcelona, en Igualada, que está diseñado por el arquitecto muy conocido Miralles y Pinós en el 84, y es un paisaje perfectamente adaptado al lugar, es como una topografía esculpida en el terreno. De hecho, los enterramientos se confunden con lo que es los muros, con la geometría del propio configuración del edificio. De hecho, este era el plano que he puesto antes, este pues es el cementerio, ¿no? Entonces, en este caso, hay una zona que se confunde, no sé si esto, no sé si esto llega si me da, bueno, no me da. Pues hay una zona que se confunde en lo que son las tumbas con los bancos y es donde más se da esa dicotomía entre lo que es vida, muerte, no se confunde, ¿no? O sea, me puedo sentar en las tumbas y directamente pienso que es para sentarme y realmente son zonas de tumbas. Ahí es donde realmente se ve el cambio más sustancial entre lo que es un cementerio que conocemos, ¿no? O este caso que está en Finisterre, que está proyectado por César Portela. Es un cementerio que no ha tenido mucha aceptación por los vecinos, pero cada vez pues, estos cementerios poéticos van a tener más cabida entre las nuevas generaciones y está abierto totalmente al paisaje. Se compone de unas cajas de granito que contienen cada uno 12 nichos y todos miran hacia el mar. Y no existen límites, el protagonista es el paisaje, y se da valor a la persona, a las emociones y a los sentimientos. Como hemos visto antes que decía Klaus, pues en este caso la simbología es personal, ¿no? Cada uno puede ponerse la simbología que quiera, ¿no? Incluso podría ser anónimo. O en estos casos en el que aparecen elementos como el agua dentro de los cementerios,
que simbolizan pues, el final de nuestra vida y además los hacen como más bonitos porque acercan el paisaje, el cielo a la tierra, ¿no? Es como evocar ese cielo y bajarlo a la tierra. En este caso es una necrópolis contemporánea que está en Italia y no se ve muy bien allí, pero junto a cada tumba hay vegetación, hay un espacio para estar. O sea, cada pequeño espacio no está uno con otro juntos, sino que cada familiar tiene su propio espacio para reflexionar y para estar. La vegetación está aún muy incipiente porque es relativamente reciente, pero es de color blanco y se combina pues, otro tipo de arquitectura que no nos recuerda a un cementerio. O en este caso, lo que se ve ahí marrón son la zona de nichos que se confunden en el paisaje y se confunden con la propia naturaleza del parque. En este caso es un cementerio parque a la vez y está, pues, recoge las nuevas tendencias en Centro Europa que hemos visto antes, de hacia dónde va pues el sector, hacia la parte más orgánica, ¿no? Que se puedan plantar como árboles, pero también la parte tradicional está estudiada y con una perspectiva que no asuste, ¿no? O sea, quitando un poco de dramatismo a la visita al cementerio. O sea, creo que ninguno, el de abajo, o sea, seguro que si lo veis en una foto, pues alguno no piensa que es un cementerio. De hecho, hay una cafetería ahí al fondo, que no sé si se ve, totalmente abierta a ese paisaje para que puedas reflexionar sobre lo que te espera, ¿no? Pero no con dolor, sino con filosofía. O en este caso, uno de los cementerios más vitalistas del mundo, que está en Guatemala, que es de ascendencia maya, y que en este caso lo que hace es desvirtuar los muros totalmente porque están pintados con la vida de la gente de la población y cada tumba pues está pintada del color que hace referencia al tipo de persona, la edad y la causa del fallecimiento, ¿no? Y no es que no tengan respeto, sino que es su manera de entender cómo despiden y homenajean a sus seres queridos. O que a lo mejor os suena, que está en una población de Rumanía, y que en 1935 pues, un escultor empezó a hacer las lápidas y que simbolizaban pues, la vida y la muerte también, pero de forma satírica, ¿no? O sea, en este caso se ve a una niña que falleció atropellada por un coche, pues lo pintó directamente, ¿no? Son como una especie de cruces de roble pintadas en azul como referencia al cielo. Y en todos pues, hay un tono irónico bastante importante. De hecho, las rimas, pues, si las leéis, bueno, están en rumano, pero si las leéis, pues son buenísimas, ¿no? Ya más o menos después de ver este recorrido un poco de cementerios así más singulares, voy a hacer una pregunta de qué es la arquitectura emocional. Realmente esta pregunta ya se la hicieron a mediados del siglo XX y realmente es un término bastante complejo porque viene de lo subjetivo y está ligado a los sentimientos, con lo cual depende de cada uno. Es dificilísimo, no me voy a meter en este berenjenal, porque obviamente yo soy arquitecta y no soy psicóloga, y eso sería inapropiado por mi parte, pero sí quiero que un poco entendáis el tema ligado de la emoción en la arquitectura. ¿De dónde venía la arquitectura emocional? Viene de 1953, hay un museo que se llamó Museo Experimental El Eco, en México, y lo que se hizo es, a partir sin ningún artificio, nada más que la arquitectura y los recursos arquitectónicos y el entorno, se consiguió validar la hipótesis de partida del arquitecto, que era ver si el edificio de por sí podía cambiar los sentimientos de la persona. A lo largo de los años se ha demostrado que sí, por el recurso de los espejos, el recurso de la luz. Hay como muchas trampantojos en el propio edificio que hace que vivas pues, sensación de agobio, de no saber por dónde salir, sentirte bien contigo mismo, sentirte en paz. Hay como una serie de estudios hechos sobre este edificio de lo que ha generado y las emociones que han percibido los individuos o los usuarios de este edificio. Se considera como el manifiesto de la arquitectura emocional. Y yo lo que estoy investigando es traer estos conceptos de la arquitectura emocional en general, que tampoco es muy conocida, a la parte del cementerio. Hoy en día, con el uso de la tecnología, podríamos irnos a un espacio completamente neutro
y a través de la tecnología vivir experiencias, pues sentir frío sin cambiar la temperatura. Podríamos sentir miedo, podríamos sentir nostalgia o incluso hacerte reflexionar de tu propia existencia y tener que pellizcarte para saber que estás ahí íntegro, ¿no? Que te pueden hacer cambiar, sentir un terremoto, etcétera, ¿no? Simplemente con una tecnología en un espacio neutro, ¿no? Pues un poco con estas tecnologías, imaginaros, cuando veis esta imagen, ¿qué sensación os da? Os da sensación de relax, descanso, amistad, tranquilidad, paz, relajación. ¿A alguien le estresa? No, ¿verdad? Pero en cambio, cuando veis esta imagen de aeropuertos, estáis pensando en la otra imagen de me voy a relax, me voy a descansar, pero mientras que estamos aquí estamos estresados, están con prisas, con colas. Si en esta zona del aeropuerto estuviera diseñada con vistas completamente a un jardín, con árboles, con luz natural, con planos de agua cerca, más amplio, el estrés se reduciría y está demostrado, ¿vale? Pero ¿qué pasa cuando nos vamos a los cementerios? ¿Cómo podemos trasladar todos esos estudios de la arquitectura emocional a los cementerios? Cuando realmente es donde más sentimiento de negatividad, de sufrimiento, de dolor sentimos, ¿no? O sea, parece que tenemos que actuar ahí, ¿no? Yo era consciente de que tenía que estudiarlo, pero no sabía cómo, hasta que descubrí lo que es la neuroarquitectura. La neuroarquitectura busca entender a través de la neurociencia cómo el espacio afecta a la mente humana, ¿no? Y dentro de esto, pues hay una investigación de un alemán que vive en Suiza, que se llama Christopher Hauser, y que está dirigida a diseñadores y arquitectos para que tuviéramos en cuenta la configuración de los espacios y cómo entiende el cerebro esos espacios, ¿no? Cómo se comporta en los lugares. Es un tema complejísimo, pero que creo que estoy en la línea de investigación, creo que correcta para poder aplicarlo a cementerios. No sé si os fijáis aquí, que tiene forma de corazón. Bueno, pues eso son cosas que el continente y el contenido a veces la mente pues te hace distraer, ¿no? A que no se ve mucho, ¿eh? Pues eso es lo que quería, ¿no? Estas es unas notas que anoté en mi blog en la conferencia del profesor que he hablado antes y que decía que las capacidades cognitivas de los ancianos en residencia mejoran un 20% subiendo la potencia de la luz, que los enfermos se recuperan antes si los hospitales tienen vistas a un parque o que ver árboles nos alarga la vida, ¿no? Entonces, aplicando todos estos conceptos de cómo el propio espacio puede hacer que cambiemos nuestra percepción y nuestras sensaciones, pues yo estoy haciendo también investigaciones, además, aparte de sensaciones y percepciones que siente la gente real en cementerios, y la mayoría de la gente ya, aparte de que la tendencia a la incineración es inminente, también la mayoría de la gente es de una edad hasta 45 años, o sea que todavía tienen un gran recorrido, pero bueno, se ve la tendencia. Y sorprende el 80% de porcentaje de necesidad de cambio en cementerios. La gente no quiere el cementerio como está, no se siente a gusto, no se siente emocionalmente bien en ese lugar. Con lo cual, me enfatizaba que, combinado con las investigaciones de neuroarquitectura, que teníamos que acometer esto. De ese estudio resumí y agrupé todas las, más que sensaciones, opiniones o sugerencias que tenían los usuarios y que se repetían constantemente. Lo que más pedía la gente era más vegetación, espacios más abiertos y amplios, a ser posible como en otras culturas, conexión con el entorno o con el paisaje, colores más alegres y uso de otros materiales. Además de ello, me insistían mucho en que hubiese bancos y lugares para estar, zona para integrar a los niños, que fuesen más agradables, hacer otros usos integrados, como hemos visto en otros sitios, me pedían muchas cafeterías, que no sé por qué, pero pedían cafeterías. Y luego también a nivel arquitectónico me sugerían modernizar las formas de los nichos, las lápidas, las tumbas y panteones, que hubiese opciones de convertirse en árboles tipo bosque, o sea, acabar como un enterramiento más ecológico y hacer algo distinto para las cenizas. Con esas investigaciones
voy a hacer una serie de combinaciones de ideas propuestas que realmente son investigaciones. Ahora mucha gente dirá, eso es imposible. Bueno, estoy en un proceso de investigación y hay unos conceptos que son arquitectónicos, pero que también son sensoriales, que son la naturaleza, el color, la luz y la iluminación y el agua. Esos 4 conceptos, que a priori parecen muy obvios, nos hacen percibir los espacios de forma distinta. Nuestras sensaciones y nuestra emoción varían en función de esos elementos y su combinación. Entonces, lo que realmente yo voy a hacer ahora es dar una serie de pistas para cambiar elementos en cementerios, que no penséis que es trasladarlo tal cual, habrá que hacer un estudio exhaustivo en cada cementerio, pero nos va a dar las pistas para introducir pues, elementos de cambio poco a poco y por fases en cementerios y que están validados un poco por el usuario y las necesidades reales de los visitantes a los cementerios y los no visitantes que no van porque no les gustan los cementerios, ¿no? En este caso sería introducir naturaleza, que está muy bien introducirlos como árboles o planos horizontales, pero también en paramentos verticales como en muros. Y, por ejemplo, los muros perimetrales de los cementerios, poderlos hacer más vegetales y con ese concepto de cambiar un poco esa percepción de muralla y que sea un espacio como más natural. Porque obviamente quitar el muro es imposible, ahora mismo no se va a quitar todos los muros de los cementerios, pero sí se pueden hacer cosas para ir mejorando esa percepción. En este caso lo conocéis, este es el CaixaForum y ese es un lienzo de un cuadro de Van Gogh que está en un museo, hecho totalmente vegetal, o también se pueden hacer en cementerios pues, lápidas directamente vegetales o modulares. En esto sería pues, un poco más anónimo o se podría hacer el estudio en cementerios para cambiar la gestión un poco con la familia, ¿no? Obviamente Mónica, todo esto lleva un proceso. Mónica, disculpa un momento, nos quedan unos 5 minutos. Vale, vale. Otro de los puntos que hemos visto antes es el color. El color tiene una gran capacidad en nosotros. Esto parte directamente de la arquitectura emocional mexicana de Luis Barragán. Y directamente el descomponer los planos en muros y hacer jugar con otras técnicas en los muros pues podría aliviar mucho esas sensaciones, ¿no? En este de aquí, creo que lo conocéis algunos en León, es el Musac, de unos arquitectos que hicieron un estudio sobre la vidriera de la catedral y la trasladaron al patio, ¿no? Esa sensación que se vive ahí pues ha hecho que genere más alegría, por ejemplo, en esa zona, ¿no? O en este caso, esto sí que es un cementerio real, que está en Italia, y es el acceso a ese cementerio. Pues se utiliza el amarillo y el azul, juega con la materialidad, con la luz, con el interior, con el exterior, combinando todos esos elementos. Ya de entrada no parece que sea ni siquiera un cementerio, ¿no? Y la sensación ya vas más preparado y más reacio a lo que te vas a encontrar dentro, ¿no? Emocionalmente te prepara para algo mejor. O en este caso sería el uso de planos reflectantes como espejos o como planos de agua, para que hemos dicho, para traer el exterior al interior, ¿no? Incluso para reflejarnos nosotros mismos y tener vida, ver vida, ¿no? En el propio cementerio, ¿no? Nos vemos nosotros y vemos vida, ¿no? O otros elementos, como por ejemplo, ese es un bosque congelado de otros materiales que está junto a unas lápidas, que es un espacio para reflexionar y sentarte junto a las lápidas, o esto es un espacio de despedida, que es como un interior-exterior, el suelo es el mismo, lo único que está protegido es la climatología, o en este espacio de allí que se ve, que es simplemente luz y material, no hace falta crear o apoyarse en la simbología para poder despedir a alguien. O esta es la cafetería que os he dicho antes, que está totalmente abierta a la zona de los enterramientos, ¿no? Como para hacerte reflexionar. Otros proyectos, que este sería el de aquí abajo, es un estudio que se ha hecho en Chile, de cementerios, para iluminarlos por las noches, porque está en un enclave muy bonito y para destacar el cementerio por la noche y hacerlo, pues, también como un elemento importante dentro de la ciudad. O cambiar, por ejemplo, en este caso sí que se utiliza la simbología en aquellos dos casos de allí, pero el lenguaje está cambiando, ¿no? O los espacios el simbolismo cristiano pues, se utiliza de otra manera arquitectónicamente, que parezca pues, el propio edificio, no la simbología. O telas flexibles, por ejemplo, esto es un crematorio en Bratislava,
en el que el paso hasta a la zona de depósito de cenizas, ¿no?, al aire libre, y la zona de donde se hace la despedida, pues es un espacio ahí pues más abierto, como más natural. En este caso traigo enterramientos también distintos. Esto sería un panteón que está aquí en Nuestro Padre Jesús. Y en este caso se combina también lo religioso con lo vital. En ese árbol, pues combina un árbol como el árbol de la vida con una cruz, ¿no? Cómo cambian los lenguajes y la arquitectura, que no parece un elemento funerario. O en este caso también, que es de un murciano con proyección internacional, en el que él mismo dice en su proyecto que es un proyecto que es transición vida, muerte, vida, porque después de la muerte hay vida, y es como una nube, la representación de una nube en la Tierra. De hecho, le llama Panteón Nube. O en este caso, una amiga mía, que también es arquitecta, pues hizo también esta tumba en hormigón y tiene una zona de banco y una ventana como mirando al vacío, ¿no? Como que te invita a reflexionar. O este que lo hice yo, que es el árbol de naranjo donde esta persona es feliz, como símbolo de su vida en nuestro recuerdo, el césped, la sombra del naranjo en verde. O este también que he hecho yo, que es una lápida experiencial, que es para una familia, para vivir una experiencia de homenaje in situ, ¿no? Bailando flamenco como más le gustaba a esta persona. O estos casos que serían nichos, porque detrás de cada pequeño espacio hay una vida que recordar o una historia que contar, y cada uno pues debería tener su propio espacio personalizado, con tecnología que se pueden quedar iluminados al atardecer, o que se puedan plantar o con volúmenes, o con una tipografía en braille que se puede tocar y leer para discapacitados, o simbolizando pues cualquier momento feliz de esa persona. Mónica, ¿cómo vamos? Sí, ya estoy termino ya. Dentro de todo lo que hemos visto, estoy haciendo propuestas con lo que habían propuesto los usuarios, de introducir a los niños en los cementerios haciendo alguna instalación que se pueda mover en alguna época del año para naturalizar esos procesos del desapego en la infancia, o hacer esculturas más naturales para guardar las cenizas y que los frutos pudieran ser pues dedicados a cada persona, o crear espacios para que haya enterramientos más ecológicos, o introducir verde, árboles y el banco como elemento que hemos visto antes, que el verde nos alarga la vida, ¿no? Y ver árboles nos alarga la vida. Y eso es todo. Mis datos por si me queréis seguir, y muchísimas gracias por atenderme.